Palabra guía que tenemos como iglesia, que es crecimiento. Esta es la palabra guía que tenemos como crecimiento. Y yo pensaba hoy ya es agosto. Ahí justo lo veo a Roberto. Cuando empezó el año, junio parecía lejísimos. Y ya pasó. Y así con cada uno, ¿no? Cuando arrancó el año, ¿se acuerda usted capaz cuando brindó, cuando levantó la copa, cuando había deseos, cuando había garrapiñadas y pensaba en este año, en objetivos? No sé si usted lo hace, yo lo hago habitualmente. Una vez me olvidé en la iglesia el cuaderno mío y tenían todos los objetivos, una vergüenza. Bajar de peso, hacer ejercicio, todas las cosas que uno no tiene que contar, estaban todas ahí. Y un hermano lo leyó, qué bárbaro. Pero yo no sé qué deseabas para este año cuando brindabas allí por diciembre, pero ya pasaron 7 meses y cuántas cosas que han pasado en este año. Cuántas cosas que seguramente cada uno ha pasado en este año 2025. Algunas alegres, algunas de crecimiento, otras no tan alegres, otras difíciles, pero que también son parte de la vida y son parte del crecimiento. Y en esta mañana hasta aquí hemos meditado en la primera parte del capítulo 4 de Efesios y a partir de hoy vamos a arrancar una serie de domingos meditando en la segunda parte de este capítulo de Efesios 4. Y mucho más importante en esta mañana que mires hacia atrás, que está bien a veces, es que mires hacia adelante. Faltan 4 meses para terminar el año, es simbólico el término del año, ¿no? Es un parámetro, es algo que nos sirve para ubicarnos. Pero más allá de cuando termine, yo pensaba para esta mañana, ¿qué pensás para adelante? ¿Qué te genera cuando mirás para adelante? Pensalo 2 segundos para vos. ¿Qué te genera? El que está bien le genera ganas, tiene deseo de hacer. El que no está bien le genera ansiedad, le genera temor, le genera nervios, le genera incertidumbre. Mirar hacia adelante, ¿qué te genera en esta mañana? Y en esta mañana acompáñame en la lectura de Efesios 4 a partir del versículo 17, porque esta es la palabra en esta mañana. Yo voy a leer todos estos versículos que hacen al contexto que vamos a estar meditando, pero hoy vamos a meditar solo en una frase. Ahí en casa, acá donde estás, lee en Efesios capítulo 4 a partir del versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, esta es palabra del apóstol Pablo, a los creyentes que estaban en esa ciudad. Le dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la vida que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, o a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme, ahí me perdí, se me movió la Biblia, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Hasta acá nomás en la lectura, pero en esta mañana en especial la palabra es creciendo en su andar. Es una palabra muy argenta, ¿no? Esta de cómo andás, ¿no? No sé si usted alguna vez lo pensó, lo tenemos tan incorporado, pero uno le pregunta al otro y dice, bueno, ¿cómo andás? O cuando tenés que retar a alguien, hey, cuando vemos los chicos, ¿no? Hey, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andás? ¿No? Esa palabra andar que la usamos para ver cómo el otro está. Y en esta mañana yo buscaba el significado de la palabra y tiene un poco lo que sabemos, pero aplicado de distintas maneras, ¿no? Dice que andar es ir de un lugar al otro, dice que andar es moverse, dice que andar
significa que algo funciona. ¿Vieron cuando dicen, no, este no funciona, este no anda? Bueno, esto no funciona. Andar es estar en un estado en que andás. Y acá en la primera frase de este versículo 17, Efesios 4, 17, el apóstol Pablo le dice, ya no anden como los otros gentiles. Esta palabra en el griego significa, tiene una palabra que yo no sé bien, pero los que saben dicen que es peripateo y que significa moverse, significa seguir, significa ocupar, significa encaminar, significa ir, significa mientras avanzás. Y la gran comisión que la iglesia tiene es ir y hacer discípulos, ¿no? Entonces uno entiende que ir es ir a La Rioja ahora y hacer ahí evangelismo. Sí, eso es parte, pero el versículo lo que dice es mientras andan, los que saben dicen eso, la palabra significa eso. Mientras trabajás, mientras estudiás, mientras criás a tus hijos, mientras vas a hacer las compras, mientras vas a la iglesia, mientras vas a misionar a La Rioja, mientras evangelizás a los niños, en lo que hagas, mientras andás, mientras te movés. Esa es la palabra que significa. Por eso en esta mañana es crecer en lo que hacemos, crecer mientras hacemos, crecer mientras nos movemos. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 17, poneme ahí Juanpi, dice, ya no andéis como los otros gentiles. Para aquellos que tenemos algunos años de iglesia, la palabra gentil quizás es un poco más común, pero para aquellos que quizá nos visitan o están escuchando por primera vez, ¿qué es un gentil? ¿No? Es como una palabra poco común para nosotros, pero es simplemente un extranjero, es un no judío. En el contexto de la Biblia, un gentil es un no judío. Y en Argentina estamos recontra acostumbrados a las grietas, ¿no? Ahora se van a acercar las elecciones y el que le gusta mucho la política empieza a discutir con el otro y arrancan las grietas. Bueno, en el tiempo del Señor ya estaban las grietas, ¿no? Y la primera grieta que tuvo la iglesia, ¿saben cuál fue? Era entre el judío y el judío que aceptaba a Cristo. Bueno, el judío que tenía costumbres, que tenía formas, aceptaba a Cristo y ahora, ¿cómo iba a tener que hacer? ¿Seguía con las costumbres de los judíos o no? Pero la segunda grieta que aparece en la iglesia es los gentiles. Porque el evangelio no solamente llegó al pueblo de Dios, a Israel, sino que dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice en un momento la palabra de Dios que el evangelio llega a aquellos que no eran judíos, a los gentiles. Vos y yo creo que la mayoría de los que estamos acá no somos judíos. Somos, entre comillas, gentiles en este contexto. Pero aparece otra tercera grieta. Ya no solamente entre judío y judío, ya no solamente entre judío y gentil, sino que aparece una grieta entre el que cree y el que no cree. No importa la nacionalidad. Hay gentiles y gentiles. Trayéndolo a nuestro tiempo. Hablé en Mano Fuerte o a través de Mano Fuerte, hablé con un colombiano meses atrás. Y en Colombia creo que está pasando en este aspecto algo que está pasando en Argentina. En Colombia el evangelismo creció muchísimo. Colombia casi que, no tengo el porcentaje exacto, pero creció muchísimo. Y en Argentina el evangelismo está creciendo mucho. Dicen, estuvieron en estos meses dando vueltas estadísticas, que cerca de, dicen entre 15 y 19 millones de personas, o un poquito menos, estoy exagerando me parece, pero cerca del 20%, entre el 15 y el 20%, porque a mí confundí gente con porcentaje, pero creció a tasas altísimas, según estadísticas que no son cristianas. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Es una bendición, pero lo que me decía este colombiano es que así como está, ¿vieron? El católico y el católico que dice, no, pero yo soy católico practicante, yo soy católico o católico practicante, ¿no? Y aparece esta nueva grieta en el cristianismo, que cuando algo se hace común y popular, empiezan a aparecer los que se comportan de una manera y de otra. Y este colombiano me decía a mí, bueno, sí, es cristiano, nos pasa con unos cuantos jugadores de fútbol, no voy a dar ningún nombre por si hay algún hincha acá de algún cuadro, pero hay uno que, no voy a dar el nombre, ya se habrán dado cuenta, hay uno que mete goles y pone, yo amo a Cristo, termina de ponerse de remisa y se pelea con el otro. Y vos decís, no sé si tiene a Cristo en el corazón, pero es colombiano, mete goles y tiene a Cristo, o sea, imagínense de quién estoy hablando, ¿no? Y pasa eso, ahora comienza a pasar eso, pasaba ya en esa época.
personas que decían ser cristianas, pero que comenzaban a comportarse. Y la primera pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana, que tiene que ver con nuestro andar, es ¿cómo vive, cómo andas vos, cómo vivís vos? ¿Puede alguien que conoce a Dios, puede alguien que sea cristiano, vivir como si no lo fuera? ¿O hay una contradicción en esa frase? Porque comienza a haber cada vez más gente que va a una iglesia, comienza a haber cada vez más gente que va a una iglesia cristiana y que por ir a la iglesia, por tener simpatía, cree que conoce a Dios, cree que se comporta como un hijo de Dios, cree que tiene una nueva vida en Cristo, pero su vida no refleja lo mismo. Es posible, trayéndolo hoy a Senda de Vida, es posible que alguien haga nuevas sendas. Para aquel que no sabe, si alguien viene por primera vez a nuestra iglesia y no conoce a Cristo, lo invitamos a un café. Ese ministerio se llama Nuevas Sendas, un ministerio de evangelismo. Es posible que alguien haga nuevas sendas, haga el discipulado, haga el vivencial, se bautice, se sume a la membresía y no ande como un cristiano. ¿Es posible? Evidentemente sí. Y qué bueno en esta mañana que vos te puedas preguntar cómo andás, cómo te movés. Porque hay una traducción de la palabra, yo siempre leo la misma, pero leo las otras también. Y dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo que está acá, lo dice con palabras diferentes, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, el mismo versículo, pero mira cómo lo dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, para que puedas pensar cómo estás viviendo. ¿Vivís como si conocieras a Dios? ¿Vivís como si conocieras a Dios? Mira, acompáñame en Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 4. ¿Cómo me di cuenta si vivo como conozco a Dios? Porque voy a la iglesia, porque oro antes de comer, porque en Semana Santa voy, porque hasta un ofrendo. ¿Cómo me di cuenta de que vivo como conociendo a Dios? Esta es la palabra en esta mañana. Dice Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice, hijitos míos. Y me encanta esto, ¿no? Ayer los que estuvimos en Caseros, el pastor Diego Zaguán en un momento habló de paternidad. Y a algunas personas se le pone la piel de gallina cuando escuchan hablar de paternidad espiritual. Pero acá el apóstol Pablo dice, hijitos. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, también los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Acá viene, ¿eh? Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mirá lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anda usted? Si usted conoce a Dios, si usted cree conocer a Dios, si usted quiere crecer en su andar, tiene que andar como él anduvo, dice el versículo 6 que acabamos de leer. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anda usted? Y es difícil ser objetivo. Es difícil ser objetivo porque a veces a todos nos pasa saber cómo ando yo. Y yo creo que ando bien. Yo creo que ando bien. Y ahí empieza toda la subjetividad. Pero en la palabra de Dios encontramos, miren, ayer veíamos las disciplinas espirituales. Las 10 disciplinas espirituales que tenemos como iglesia, que están desarrolladas en todo el Sermón del Monte. John Stott, un predicador que ya falleció, partió de la presencia del Señor, pero que a mí me encanta. John Stott, este predicador inglés, él dice, el Sermón del Monte es la contracultura cristiana. La contracultura cristiana. ¿Usted quiere ser diferente?
viva con el sermón del monte. Ande como Él anduvo. Porque no solamente habla de las bienaventuranzas, habla de cómo ofrendar, de cómo ayunar, de cómo orar, de cómo amar, habla del divorcio, habla del amor a los enemigos, habla de la identidad, habla de la autoridad, habla del adulterio, habla del afán y la ansiedad. ¿Usted quiere saber cómo anduvo el Señor Jesús? Lea esos 3 capítulos y ahí va a ver lo que es la cultura que debería tener un cristiano. Así debería andar un cristiano, así va a crecer un cristiano. Con la cultura cristiana es con el sermón del monte. Si andamos como Él anduvo, permaneceremos en Él. Ahora, fíjate ahí, acompáñame en Deuteronomio capítulo 29. Es un capítulo largo, yo solo algunos versículos, pero hay un principio espiritual en esta mañana. También pasaba esta grieta entre los que querían volver atrás en el pueblo de Israel. Y Moisés escribe esta parte de la palabra de Dios. Acompáñame, Juanpi, voy a ir salteando en versículos, pero arranco en el 16. Deuteronomio capítulo 29, a partir del versículo 16. Esperen que me fui a otro libro yo. Ahí está, Deuteronomio capítulo 29, a partir del versículo 16. Fíjense en esto que dice Moisés al pueblo de Israel y que quizá a alguno en esta mañana le pase también. Dice a partir del versículo 16, porque vosotros sabéis, recuerden que el pueblo de Israel había salido de Egipto, había estado en esclavitud, había sufrido, había clamado por libertad, salieron y Moisés les tiene que recordar, dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Yo te invito en esta mañana que tomes el principio espiritual de este pasaje. Empezar a recordar de dónde te sacó el Señor. Empezar a recordar todas las cosas que vos pasaste, de dónde vos viste las cosas que has vivido, que has pasado. Esto es lo que Moisés le comienza a decir al pueblo de Dios. Dice en el versículo 17, habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tienen consigo. ¿Cuántas abominaciones has visto alrededor tuyo, en tu familia, en tu trabajo, en tus compañeros, en vicios, en adicciones, en situaciones? Lo viste. Y dice el versículo 18, no sea que haya entre vosotros un varón, una mujer, una familia, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo. Y mira lo que dice el 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Hermano, usted puede, como el pueblo de Israel, como los gentiles que estaban cerca de la iglesia de Éfeso, usted puede haber conocido a Dios, usted puede haber hecho cualquier proceso de iglesia y ser miembro, usted puede comenzar a servir, pero en algún momento usted puede erróneamente, como yo, decidir volver a algo que es parte de lo que ya no debería estar en mi vida. Y el Señor y Moisés le dice, ustedes ya vieron cómo se vive en otro lugar. Ustedes quisieron salir de ahí. ¿Por qué querés volver a estar esclavo de una conducta, de un hábito? ¿Por qué querés volver? Vos viste los dioses, las abominaciones. Y quizás alguien en esta mañana dice, Moisés, que diga en su corazón, bueno, voy a tener paz y aunque haya dureza en mi corazón, yo voy a continuar así. Y continúa el pasaje y acompáñame, salteo un par de versículos. Dice en el versículo 22, dice, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades. A veces somos muy de corto plazo, todos, porque tenemos una mirada corta, pero ¿cuánto de lo que vos y yo
vivimos tiene que ver con pecados familiares. ¿Cuántos niños en esta mañana están con diferencias? ¿Cuántos niños en esta mañana están con necesidades por causa de pecados generacionales? ¿Cuánto? Y en esta mañana yo te invito a que vos pienses que tus decisiones repercuten en tus hijos y en lo que vendrá. Yo celebro, yo me siento cubierto por la gracia de Dios. Mi familia tiene 1000 defectos, pobres si me están escuchando, no los voy a decir. Y hablo de la familia en la cual me crié. Y la familia de Ro también tiene sus defectos, menos, a mí me gustaría más decirlos, pero no los voy a decir tampoco. Cada familia tiene defectos, pero los que pudimos ser criados en el verdadero evangelio, fuimos criados entre algodones. Pudimos evitar un montón de dolores y de circunstancias. Y yo hoy me siento por la gracia de Dios. Y miren que en nuestras familias, y en la mía más, hay errores y dolores, de aquellos que cantábamos recién, si conociera la historia. Y aún así yo personalmente me siento bendecido por decisiones en el Evangelio de Dios que mis padres sembraron en mi vida. Yo te invito en esta mañana que vos puedas pensar que lo que vos decidís, hacés, andás hoy, no solo repercute tu presente, mirá tus hijos. Mirá lo que viene. Teníamos la generación de adolescentes acá. Hermano, yo celebro, ayer lo decíamos en el vivencial, y el pastor Zaguán decía, si estos chicos sanan antes, se ahorran años. Y la iglesia puede comenzar o continuar sus vidas y la iglesia desde otro lugar. Hay un momento que hay que cortar con el egoísmo, con el ser el ombligo del mundo, y hay un momento en la vida que dejás de mirar la vida por vos y comenzás a mirar la vida por los que vienen. Y realmente deseas que Él sea mejor que vos. Y realmente deseas que Él pueda crecer desde otro lugar en su andar. Y esto es lo que dice, mirá cómo continúa, dice a partir del versículo 24, dice ahí en la palabra de Dios, en el mismo capítulo de Deuteronomio 29, dice, más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová? Dice el 25, por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios sus padres, que Él concertó con ellos. Iglesia, es un principio espiritual. Yo sé que estamos en la época de la gracia. Yo sé que la salvación para aquel que está sellado por el Espíritu Santo no la pierde, pero hay bendiciones que se pierden. Usted puede perder el tiempo, usted puede perder oportunidades, usted puede elegir cardos que el Señor no tenía para su andar. Pero dice en el versículo que sigue, ahí nomás, en el versículo 26, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Miren el 29, yo me llevé este versículo, dice el versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pon el versículo 29, Juanpi, mirá, dice ahí nomás, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermano, si usted recibió palabra de parte de Dios para su vida, tómela, la va a bendecir, pero tómela, viva, ande en esa palabra, y es para sus hijos, lo va a bendecir. Pero qué bueno sería en esta mañana que usted pueda no solamente tomarlo, sino que pueda andar en ella. Mire, acompáñame ahí en Efesios capítulo 5, porque ¿cómo hago para crecer mientras estoy moviéndome? ¿Cómo hago para crecer mientras camino? Es un pasaje conocido, el apóstol Pablo le escribe a los mismos que viven en Éfeso y dice en el capítulo 5, a partir del versículo 16, ahí en la palabra de Dios, Gálatas,
Te pasé yo mal el capítulo, Juanpi, perdón. Gálatas capítulo 5, el mismo pasaje pero del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, gracias, ahí está. Hoy me va a salir caro esto, muy bien. A partir del versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿En qué anda usted? Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Yo quiero leer este capítulo porque es bien gráfico quizá de los pecados con los cuales usted lucha como yo. Dice el versículo 17, el deseo de la carne es contra el del Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice el versículo 19, ¿usted quiere saber si anda en el Espíritu o no? Manifiestas son las obras de la carne, dice el versículo 19. Adulterio, fornicación, fíjense que son dos pecados distintos. Una cosa es tener relaciones fuera del matrimonio y otra es tener relaciones con otra persona estando casado. Son dos pecados diferentes, pero son pecados. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Pero miren estos pecados que vienen ahora. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mira el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, ¿usted quiere saber cómo crecer, cómo andar? Tiene que andar en el Espíritu. Bueno, pero ¿cómo hago para hacer? Y vea su fruto. Yo quiero en esta mañana ya ir cerrando, pero vea su fruto. Como nunca he aprendido en este tiempo, pero como nunca, hablar menos y a ver más. Hable menos y vea. Porque para discutir somos rápidos. Para teorizar somos rápidos. Pero tu vida, ¿qué dice? Tus frutos de tu vida, ¿qué dicen? ¿Te sabés toda la Biblia? Tenés un montón de experiencia, podés debatir con cualquiera, pero tu vida no refleja una vida en abundancia, no entendiste nada. Vea los frutos, ¿qué está produciendo? A mí me encanta la palabra fruto, ayer hablamos de esto también en un momento, porque el fruto es la consecuencia de un proceso. El fruto es algo que nació en una semilla, la semilla se murió, se quebró, hasta fermentó, pero después se comenzó a transformar y comenzó a crecer y cuando tuvo forma dio fruto. Hermano, en esta mañana yo quiero invitarte a que pienses cuáles son los frutos de tu vida. Acá está el listado. No, yo hice el vivencial, voy a servir, vengo a esta iglesia, voy a hacer un montón. Gloria a Dios, yo estoy feliz con eso, estamos todos felices con eso. Pero mire su vida, ¿qué sale de su vida? No, mi hijo está comprometido, va a todas las reuniones de adolescentes, está en el equipo de multimedia, trabaja con la escuela dominical. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Es el servicio el fruto? No. Mire la forma en que habla, mire la forma en que usted se vincula, mire la forma en la cual usted se relaciona. Eso revela si usted anda en la carne o en el espíritu. Si usted viene hoy acá, hay un montón acá del equipo de servicio que hacen 1000 cosas, pero se va peleando en el auto con su esposa, no es fruto eso. Podemos hacer con... Emma y Nati están dirigiendo para el sábado la actividad.
va a ser una actividad hermosa, va a ser gloria a Dios y van a salir bendecidas personas. Pero si ellos hacen un montón de cosas, pero en su semana, su casa, su hogar, no hay fruto. De esto se trata, crecer mientras voy, mientras me muevo, mientras ando. Ya no puedo vivir como el que no conoce a Dios. Hay decisiones que tengo que tomar. Yo voy a invitar a los músicos que pasen en esta mañana para cerrar. Miren, acompáñame en la lectura de Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del versículo 3. Yo he aprendido a, realmente se los digo, y aún hoy, yo ahí veo cosas, las redes sociales nos permiten ver un montón de cosas. Y lo primero que hacemos es juzgar. Y lo primero que hacemos es, pareciera que tenemos claro entender qué es lo que el otro está diciendo o haciendo. Y a veces no tenemos idea de lo que pasa del otro lado. Entonces, más que juzgar, yo lo invito a que piense y examine los frutos de otros, pero también de su vida. Porque capaz cuando usted ve su vida en esta mañana, comienza a darse que, yo pensé que andaba en el Espíritu, pero cuando veo mis frutos, no estoy andando en el Espíritu. Dice en Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del versículo 3. Primera de Pedro 4, a partir del versículo 3. Basta ya el tiempo pasado. Basta ya el tiempo pasado. Si aceptaste a Cristo, si sos un hijo, una hija de Dios, si querés una nueva vida en Cristo, bueno, basta ya, dice ahí el apóstol Pedro, para haber hecho lo que agradó a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación, en abominables idolatrías. Mirá lo que dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos como a los muertos. Dice el versículo 7, acompáñame en la lectura, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo tened ferviente amor, porque el amor cubrirá la multitud de pecados. Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, yo te invito en esta mañana a que antes de cerrar, antes de que finalicemos ahí en casa o acá, que puedas examinar tu vida, que puedas determinar en qué andás, que veas tus frutos y podés en esta mañana decir, bueno, basta ya el tiempo pasado, ahora voy a andar en el Espíritu, ahora voy a que brote en mí el fruto del Espíritu Santo. Tenemos una canción para cantar que cantamos el viernes, que cantábamos hace muchos años, y la escuché, es de Danilo Montero y me encantó. Y antes de cantarla, justamente compartimos en el equipo pastoral de Senda de Vida. Se ve que Danilo Montero estuvo la semana pasada por Argentina y está ahí en las redes sociales. A mí me gusta Danilo Montero. Y Danilo Montero en un momento dice que es necesario tener una vida íntima para que pueda fluir hacia afuera. Hermano, primero en casa para después afuera. Primero en casa. Examine su fruto, mire su intimidad en esta mañana.